Hoy quiero invitarlos a reflexionar, a profundizar sobre nuestros diálogos internos, nuestras conversaciones internas y cómo eso influye en las conversaciones que tenemos con los demás. Estos diálogos que mantenemos con nosotros mismos provienen de tres estados de la personalidad que Eric Berne llamó estado padre, estado adulto y estado niño. Es decir, que dentro nuestro tenemos estas formas de actuar, estas formas de accionar que llamamos padre, adulto, niño. Nuestro estado padre es una voz interna que incorporamos de nuestros padres, adultos significativos, en nuestra infancia y que nos dice lo que debemos o no debemos hacer, los mandatos familiares, los principios, valores, normas que nos transmitieron y sería lo permitido y lo prohibido. Principios morales, valores, normas de convivencia, disciplina. Esto se pudo haber transmitido de forma positiva, pero también se pudo haber transmitido de forma autoritaria, agresiva, prejuiciosa, dogmática. Estos estados padre, Eric Berne lo llamó estado padre crítico positivo y padre crítico negativo. Son todas aquellas normas, valores, disciplina que nos han transmitido, pero de buena manera, digamos, sería el padre crítico positivo, o el padre crítico negativo, que sería esa voz interna que nos dice algunas cosas en forma agresiva, autoritaria, mandatos, pero que no nos hacen crecer. Serían mandatos o creencias limitantes. También hay en nuestra personalidad un estado padre que es más afectuoso, es más cálido, más protector, más nutritivo y que es el que nos da permiso para crecer y disfrutar. Es como un patrocinador positivo, ¿no? Es un mentor, es alguien que es una voz que nos ayuda a crecer y a disfrutar. Sería nuestra parte protectora, que bien podemos vivirla con nosotros mismos y también ser protectores con otros. La parte negativa de este padre nutritivo sería el padre nutritivo negativo, que sería un estado sobreprotector. Y esto, en vez de permitirnos a nosotros mismos crecer y disfrutar, o a otros crecer y disfrutar, lo que hace es impedir el crecimiento, porque estamos haciendo algo que podría bien hacer el otro. Entonces acá ya vamos viendo cómo la misma relación que tenemos con nosotros mismos, los mismos diálogos que tenemos con nosotros mismos, los vamos a tener hacia los demás. Cuando estamos en nuestro estado adulto, por ejemplo, otro estado de nuestra personalidad, podemos tomar decisiones basadas en información objetiva de la realidad. Entonces esto nos permite ser responsables, comprometidos, actuar éticamente, reflexionar sobre lo que está bien y lo que está mal. Nos permite ser productivos en nuestro trabajo, en nuestras tareas y flexible a los cambios, porque al tener información objetiva de la realidad, esto nos permite tomar decisiones y ser flexibles ante las situaciones que se nos van presentando. Este es nuestro estado adulto, pero el estado adulto negativo, digamos el extremo negativo, sería no tomar información de la realidad, no ir en busca de información de la realidad, o estar mal informado o desinformado y tomar decisiones en ese estado, o decidir en piloto automático. Entonces, en vez de responder desde el adulto positivo, de una forma libre y responsable y consciente, tomamos decisiones en piloto automático reaccionando de forma no libre y no consciente.
Por eso cuando estamos en el adulto negativo, nos rutinizamos, nos robotizamos, no nos cuestionamos si las cosas podrían ser diferentes y somos inflexibles a los cambios. También hay en nosotros una parte niña. Y esta parte niña es esa parte espontánea, natural, conectada con nuestros deseos, con nuestras necesidades, es intuitiva, conecta desde el corazón, desde las emociones, es la parte que percibe realidades espirituales y trascendentes y es creativa, curiosa y lo que le interesa es disfrutar. El extremo negativo de esta parte niña sería lo que llamamos niño libre negativo, que es una parte que se torna egoísta con tal de satisfacer sus necesidades sin tener en cuenta las consecuencias negativas que puede ocasionar para sí mismo o para otros. Sería el interés por disfrutar, por satisfacer sus necesidades, pero sin tener en cuenta las necesidades de otro. O, por ejemplo, la necesidad, satisfacer la necesidad a corto plazo, sabiendo que es una necesidad que a largo plazo tiene consecuencias negativas. Por ejemplo, una adicción a la comida o una adicción a una sustancia. Esta parte natural del niño libre positivo, con la educación, con las normas, se va adaptando a vivir en un contexto que le toca y se va disciplinando. Entonces, esta adaptación, esta disciplina nos sirve para vivir en sociedad, para lograr nuestras metas, por ejemplo, la puntualidad, la higiene, la voluntad para estudiar, el método, la disciplina. Pero el extremo no saludable sería la sobreadaptación. Y a esto lo llamamos un niño sumiso negativo. Es lo que conocemos como sumiso, con la palabra sumisa. La falta de asertividad, el no poder, por ejemplo, decir lo que uno piensa en un ambiente donde todos están opinando diferente, diferenciarse, dar una opinión diferente, defender los propios derechos. Todo esto es un acto de rebeldía positiva. Y entonces acá introduzco a esta otra parte del niño que es el niño rebelde positivo. Este niño interno que es asertivo, que lucha por causas justas, que reclama derechos, que canaliza su agresividad, es una parte agresiva, canaliza la agresividad, pero para el logro de metas, difíciles de conseguir. Entonces esta parte rebelde nos ayuda a superar obstáculos, a superar adversidades, es lo que llamamos resiliencia. Pero también hay una parte rebelde negativa que rechaza injusticias, pero de forma agresiva, transgresora, desafiante y hasta a veces rencorosa. De esto nos habló Eric Berne, el creador del análisis transaccional, y lo que él nos dice es que tenemos estos 6 estados con su parte de luz y su parte de sombra, su parte ok, digamos, o saludable, y su parte no ok o tóxica, y que según en qué estado nos paremos, en qué estado nos pongamos como para actuar con los demás, vamos a invitar a los otros inconscientemente también a responder desde un estado complementario, ¿no? Es decir, si actuamos y hablamos desde un estado ok, cualquiera sea, vamos a invitar a los otros también a respondernos desde un estado ok. Si actuamos o hablamos desde un estado tóxico o no ok, vamos a invitar inconscientemente a modo de anzuelo a que el otro también pique y nos conteste o nos responda desde un estado no ok. Pero, ¿cómo pasamos de un estado no ok a un estado ok? ¿Cómo pasamos de un estado tóxico
a un estado saludable? En primer lugar, es importante identificar estos estados en nosotros, saber cuando nos está hablando una voz interna del padre crítico negativo y nos está diciendo, nos está maltratando internamente, nos está hablando con descalificación. Entonces yo puedo reconocer después cuando descalifico a otros, o cuando estoy en un estado positivo, donde patrocino el crecimiento de otros, donde me alegro y disfruto con el crecimiento de otros, o estar en un estado adulto positivo, donde recojo información de la realidad para tomar decisiones conscientes y libres. Entonces, lo primero que es importante es identificar cuánto hay en mí de cada uno de estos estados. ¿Cuánto porcentaje, cuánto tengo desarrollado de cada uno de estos estados? Tanto de los ok como de los no ok. Y la invitación también sería hacer un egograma de nuestra personalidad para ver cuáles son estos estados que tengo que disminuir en mí, los ok, y cuáles son los estados ok que tengo más desarrollados y que puedo potenciar y hacer crecer. Cada vez que estamos en un estado tóxico, tenemos que tener en cuenta que detrás de ese estado tóxico hay una intención real, hay una intención positiva. Queremos conseguir algo, satisfacer una necesidad, pero el tema es que no lo estamos pudiendo hacer por los medios adecuados y lo intentamos satisfacer por un medio tóxico. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la necesidad real, cuál es nuestra necesidad y ir en busca de conseguirlo, pero por medios adecuados, es decir, desde los estados ok. A modo de guía, de orientación, ¿qué estamos necesitando cuando estamos en cada uno de estos estados? Por ejemplo, cuando estamos en un estado padre crítico negativo, en rol de juego psicológico perseguidor, lo que necesitamos realmente es bajar la tensión y la presión. Estamos muy presionados, tenemos muchos frentes quizás por ocuparnos, hay algún motivo de mucha preocupación o mucho diálogo mental, entonces lo que necesitamos es bajar esa presión, esa tensión, relajarnos, que nos protejan, que nos cuiden, cuidarnos nosotros mismos, mimarnos, disfrutar más, reírnos más. ¿Qué necesitamos cuando estamos en el padre nutritivo negativo? Es decir, cuando estamos sobreprotegiendo. Lo que necesitamos es conectar más con nuestras necesidades, porque cuando estamos en Salvador, rol Salvador, que es el padre nutritivo negativo, en general estamos más ocupados en las necesidades de los demás. Entonces volver a nosotros, volver a conectar con nuestras necesidades para saber cuáles son y satisfacerlas. ¿Qué necesitamos cuando estamos en adulto negativo? Estamos en piloto automático. Entonces necesitamos abrir un espacio de conciencia y reflexión, recopilar información de la realidad, tomar decisiones conscientes y libres. ¿Qué necesitamos cuando estamos en nuestro niño libre negativo perseguidor? Necesitamos límites puestos por nosotros mismos, guías orientadoras, principios de nuestro obrar, valores o puestos por otros. ¿Qué necesitamos cuando estamos en nuestro niño sumiso negativo víctima? Necesitamos crecer. La víctima no creció, le falta crecer. Necesita recursos, entonces necesitamos crecer, que nos hagan pensar, que nos hagan salir de nuestra zona de confort y enfrentar desafíos, ser más asertivos. ¿Qué necesitamos cuando estamos en nuestro niño rebelde perseguidor? Necesitamos canalizar la agresividad en el logro de nuestras metas y objetivos con asertividad, es decir, esa agresividad del niño rebelde no utilizarla para transgredir, sino para el logro de las necesidades reales. La invitación práctica que te hago hoy es a que hagas tu propio egograma, que en un papel anotes cómo están tus estados ok
y tus estados no ok. Tenés 6 estados ok y 6 estados no ok. Del 100% repartí un porcentaje a cada uno de esos 6 estados para tener una noción de cuáles son los que estás utilizando más frecuentemente, cuáles están más potenciados, más desarrollados en vos, y que puedas también trabajar los estados ok complementarios. Esto puede darnos una respuesta a esa pregunta que muchas veces nos hacemos: ¿por qué actuamos como actuamos? ¿O por qué la gente actúa como actúa? ¿Desde dónde actúa? Entonces, poder ver que estos estados son lugares desde los que nos disponemos a actuar. Según el doctor Roberto Kertész, la conducta es lo que se siente, piensa, dice y hace. Estas 4 acciones humanas, pensar, sentir, hablar y hacer, se interrelacionan de tal modo que modificando alguna de ellas se modifican las demás. En el enfoque humanístico, los cambios se realizan de adentro hacia afuera. Cambiando lo que pensamos y sentimos, podemos cambiar cómo hablamos y cómo actuamos. En el enfoque conductista es a la inversa. Si cambiamos hábitos de conducta y el lenguaje, podemos cambiar también pensamientos y sentimientos. Ambos enfoques son válidos y complementarios para conocer y hacer cambios en nuestra personalidad, que es el modo habitual en que pensamos, sentimos, hablamos y actuamos en nuestro entorno, para poder satisfacer las necesidades que tenemos. Entonces, mientras vamos buscando satisfacer nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras metas, nuestros sueños, podemos ir identificando estos estados e ir pasando a los estados ok para ir consiguiendo esas metas, pero también de una manera saludable ok.